Buenos días, iglesia. Dios les bendiga mucho. Es un gozo para mí estar aquí presente con ustedes porque a pesar de todas las noticias negativas que hay acerca de el coronavirus y de toda la incertidumbre que esto causa, nosotros como pueblo de Dios tenemos nuestra esperanza en nuestro Señor y Él todavía está en control. Así que por esa razón quiero comenzar a tener una serie de devocionales. Trataré de hacerlo de forma diaria para que alrededor de este horario podamos encontrarnos aquí a través de las redes sociales para reflexionar en algún texto bíblico, en algo que nos permita animarnos y reflexionar en los anuncios y las cosas que Dios quiere que nosotros tengamos en mente, especialmente en tiempos como este. Y hoy quiero hablar con ustedes acerca de este hermoso texto que se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Es un texto que se presta para muchas ocasiones, pero en esta ocasión pienso que tiene un valor mucho más significativo. Y es este texto que tienen aquí en pantalla y dice así: si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Y me encanta cómo la palabra de Dios puede ser tan específica en tiempos como este. Porque lejos de ser un texto que se tome como juicio para nosotros, es un texto que habla de cuando Salomón construyó el templo de Dios allá en Jerusalén y que Dios se reveló a su vida y le dijo que en tiempos como estos, ya fuera en tiempos de juicio o en tiempos de necesidad, en tiempos de enfermedad o de pestilencia, como es el caso de esta pandemia que estamos teniendo, Dios sigue estando presente en la vida de su iglesia. Dios quiere que nosotros sigamos contando con Él. Y esto es lo que nos dice. Es como un patrón que podemos seguir y si hacemos estas cosas, lograremos tener una relación saludable con Dios siempre. Y esa es la bendición de nuestro Señor. Bueno, lo primero que nos dice este texto, y es en algo que quiero enfatizar, es que Dios se refiere a nosotros como su pueblo. Y dice así: si mi pueblo que lleva mi nombre. Quiero que entendamos primero que nada esta realidad. Tú y yo somos amados de Dios. Somos el pueblo de Dios. Somos las personas que hemos decidido creer en Él y que Dios ha prometido nunca abandonar. Por eso Él comienza de esta manera: si mi pueblo, la gente que dice que me cree, la gente que forma parte de la iglesia, las personas que hoy en día tenemos nuestra fe puesta en nuestro Señor, dice, si ese pueblo que lleva mi nombre, lo cual significa que Dios es quien nos ha nombrado. Y una de las interpretaciones de que Dios nos nombre, que llevemos su nombre, es que nosotros somos propiedad de Dios y Dios defiende lo suyo. Dice el Señor: si ese pueblo que lleva mi nombre, que forma parte de mi reino, dice, se humilla. Esta es una palabra muy importante porque nos habla de la actitud con la que debemos venir a Dios. Muchas veces cuando estamos enfermos o estamos con una necesidad determinada, ya sea de dinero, ya sea de salud, ya sea de problemas matrimoniales, situaciones con nuestros hijos, siempre dentro de nuestros corazones tenemos una tendencia a ser rebeldes o arrogantes o de alguna manera tratar de imponer nuestro criterio y de defender nuestra posición y buscar quién es culpable. Dios nos está diciendo: quiero que ustedes sepan que cuando ustedes se acercan a mí, si se acercan con una actitud humilde, eso va a llamar mi atención. Nuestra humildad llama la atención de Dios. Por eso es que les animo a que en tiempos como este no estén buscando a quién culpar. Busquemos acercarnos a aquel que es realmente nuestra solución, aquel que es nuestra posibilidad.
y que lo hagamos con una actitud humilde. Y la humildad reconoce que no somos iguales, sino que Dios está por encima. Dios está por encima de todas las cosas, por encima de todo poder, por encima de todo principado. Dios está por encima de nuestro criterio y de nuestros recursos. Por tanto, cuando vengamos a Dios, mi consejo y su consejo es que vengamos a Él con una actitud humilde. Y mira, nos dice el Señor, si vienen a mí con esta actitud humilde y dice, y ora. Si mi pueblo ora. Mire, es muy importante que entendamos esta realidad. Dios conoce todo lo que sucede a nuestro alrededor y en nuestras vidas. Dice su palabra que Él incluso conoce nuestros pensamientos. Pero en cada una de esas circunstancias, Dios nos ha movido a la oración. Porque la oración es una forma de declarar nuestra necesidad de Dios, nuestro reconocimiento de que Él es nuestra esperanza, de que Él es el recurso más importante con el que contamos. Y Dios nos está diciendo, si ustedes no solamente son humildes, sino que también se disponen a hablar conmigo, a orar. Y orar en tiempos como estos no es solamente llorar y decirle a Dios el problema que tenemos. Es también adorarle a Él. Reconocer que Dios es digno de adoración aún en los momentos más tristes y difíciles de nuestras vidas. Siempre recordemos algo. Nuestras oraciones, más que Dios, son nuestra propia necesidad. Porque cuando oramos es una manera en que conversamos con Dios, es una forma en que desahogamos nuestro dolor, nuestra tristeza, nuestra necesidad y más que nada sabemos que Dios escucha. Pero sigue hablando Dios y dice, sé humilde, ora, exprésame tu dolor, exprésame tu necesidad. Y entonces sigue diciendo, y me buscan. Hay una diferencia entre orar y buscar de Dios. Cuando oramos estamos hablando con Dios. Y hablar con Dios es algo que podemos hacer cuando estamos trabajando, cuando estamos en el baño, cuando estamos en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Ahora, buscar de Dios es algo un poco más intencional. Es aquello que hacemos cuando tú y yo ponemos a un lado todo lo demás para dedicarle un tiempo al Señor. ¿Y sabe qué? En estos tiempos de incertidumbre, en estos tiempos en que muchas personas pierden su trabajo o al menos no trabajan por un tiempo, en estos tiempos en que nuestros hijos no están asistiendo a la escuela porque las escuelas cerraron a causa de evitar que esta epidemia o esta pandemia pues se siga propagando, es una oportunidad más que nada para buscar a Dios y para dedicarle un tiempo no solamente de forma personal, sino también como familia. Es muy importante que busquemos a Dios como familia. Y estuve leyendo en Facebook, ayer creo que fue, una frase hermosa que compartieron uno de nuestros hermanas y decía algo así como que este es el momento de nosotros ser iglesia, porque la iglesia no es el templo, la iglesia no somos nosotros solamente cuando nos reunimos en ese edificio físico que nos identifica como iglesia o como denominación o como congregación. Nosotros somos iglesia también en nuestra casa. Y ahora es la oportunidad para demostrarle a nuestros hijos que nuestra fe es genuina, no solamente en tiempos de abundancia, sino también en tiempos de necesidad. Necesitamos buscar de Dios y ser iglesias en estos tiempos. Iglesia es donde dos o más se reúnen en el nombre de Jesús. Pero buscar de Dios, que es a lo que Dios nos llama, lo podemos hacer incluso en la intimidad personal de cada uno de nosotros. Por eso es que es muy importante que tú y yo reflexionemos en este texto y aprovechemos esta oportunidad y busquemos de Dios como familia. Dediquemos a Dios un tiempo extra porque estamos teniendo más tiempo para nosotros, lo cual implica que tenemos más oportunidades para acercarnos a Dios, para buscar de Dios.
Y dice el Señor, si eres humilde, si oras, si me buscas, yo estaré presente contigo. Pero no es solamente estas cosas que son a nivel espiritual. La humildad es una cuestión del carácter, de nuestra integridad o de nuestra actitud. El también orar es un instrumento, es una disciplina espiritual que podemos desarrollar. Y también el buscar de Dios lo hacemos también como una de esas disciplinas espirituales. Ahora, añade Dios algo muy importante. Cuando oramos, por supuesto, nos arrepentimos de nuestros pecados, pero eso conlleva a lo que Dios quiere que suceda de forma práctica en nuestras vidas. Por eso Dios añade, y abandonan su mala conducta. Esto no es decirnos a nosotros que somos lo peor del mundo, porque en realidad todos fallamos, todos erramos. Todos tenemos en algún momento malas conductas, malas cosas que hacemos, que decimos. Pero Dios quiere que aprovechemos este tiempo para que abandonemos esas malas conductas, esos comentarios excesivos, esa holgazanería espiritual, esas cosas que nosotros hacemos y hieren nuestra relación con Dios o hieren a otras personas, cosas que no edifican nuestras vidas, que de hecho nos alejan de Dios. Este es el momento perfecto para ir de rodillas delante del Señor y decirle, Señor, perdóname. Ayúdame a cambiar esa mala conducta. De hecho, estamos ahora en el tiempo de Cuaresma, como le ha llamado la iglesia por mucho tiempo. Es esta la ocasión en la cual nos estamos preparando para celebrar en abundancia la resurrección de Cristo y recordar su crucifixión también. Vamos a encontrarnos dentro de unas pocas semanas con esa Semana Santa. Y todas estas semanas anteriores son llamadas Cuaresma porque son estos alrededor de 40 días en los cuales nosotros estamos tratando de buscar acercarnos a Dios, cambiar algunas cosas en nuestras vidas que no funcionan, que no ayudan, que no son buenas. Y Dios nos llama hoy y nos recuerda hoy, es bueno que cambies tu mala conducta, porque eso va a traer buen fruto a tu vida, va a traer bendición a nuestra iglesia, va a traer edificación a nuestra familia. Y tenemos que entenderlo de esa manera para que podamos ser todos bendecidos aún en tiempos de pandemia, de enfermedad, de necesidad, de trabajo y de finanzas. En estos tiempos más que nada es tiempo para reflexionar en nuestra conducta. ¿Qué estamos haciendo, pensando, mirando, escuchando, hablando que no conviene, que no edifica a nadie, que no hace ningún bien, que de hecho es pecado, nos aleja de Dios, nos destruye espiritualmente? Y Dios nos está diciendo, cambia eso, cambia eso, cambia esa actitud. Cambia la arrogancia, cambia la indisciplina espiritual, cambia tus costumbres para que me hagas parte de tu diario vivir. Cambia tu mala conducta. Y entonces dice Dios algunas cosas que ya vienen a ser muy buenas noticias para nosotros. Especialmente en tiempos como estos. Dice Dios, si ustedes hacen eso, y es algo un poco como condicional, no es que no importa, y si no los hacen, de todas formas yo los voy a bendecir. Es algo condicional. Y Dios dice, si ustedes hacen estas cosas, si ustedes realmente vienen con humildad de corazón a mi vida, si ustedes oran, me buscan y cambian de conducta, comienzan a experimentar esto de una manera práctica en sus vidas, miren lo que Dios añade. Dice enfáticamente, yo lo escucharé. A mi pueblo yo lo escucharé desde el cielo. Y esto tiene dos elementos importantes. El primero, que Dios nos escucha cuando venimos a Él, especialmente con nuestra actitud correcta. A Dios no podemos imponernos. A Dios no podemos venir con arrogancia.
si hacemos estas cosas, dice el Señor, yo los voy a escuchar. Van a atraer mi atención. Van a tener toda mi devoción para ver la necesidad que tienen. Y voy a estar presente en tu vida. Voy a demostrarte que soy real. Dice Dios, yo los voy a escuchar. Pero dice algo importante, que es lo segundo. Voy a escucharlos desde el cielo. No podemos olvidar que Dios está en su trono, que Dios está en control de la situación. No podemos olvidar que Dios no deja de ser Dios, aunque nuestras circunstancias humanas cambien y sean muy desafiantes. Dios nunca deja de ser Dios. Él sigue estando en su trono. Y desde su trono, desde el lugar donde tiene todo el poder y la autoridad, dice Él que nos va a escuchar. Pero si nos escucha y es lo único que hace, como que nos quedamos con una gran necesidad. Dice Dios, además de escucharnos, dice, y perdonaré su pecado. Yo perdonaré el pecado de mi pueblo. Yo voy a olvidar todo aquello que ustedes me han confesado y han reconocido como dañino en sus vidas. Miren, yo, como dice la palabra de Dios en otra ocasión, dice, voy a echarlo en una bolsa, le voy a atar una piedra bien pesada y lo echaré en el fondo del mar. Para nunca más escuchar, para nunca más recordarlo, nunca más pensar en eso. Tu pecado será perdonado. Y esa es la bendición que tenemos en Dios, que Él ha prometido. No es algo, ¿cómo decirlo? No es que Dios, si se siente bien, lo va a hacer. Él ha prometido hacerlo. Y Dios cumple sus promesas. Dios no es hombre para mentirnos. Y Él ha prometido esto. Si nosotros nos acercamos a Él con la correcta actitud, miren lo que Él hace. Él nos escucha. Él nos perdona. Y lo que todos estamos esperando, esa última parte de esta frase hermosa. Y dice, y restauraré su tierra. Restauración de la tierra significa la restauración de aquello que nos da alimento, aquello que nos da abrigo, aquello que nos sostiene, aquello que nos da seguridad en este mundo terrenal. Dice, Dios ha prometido que va a restaurarnos. En otras versiones dice, y sanaré tu tierra. En estos momentos más que nunca necesitamos que Dios sane nuestra tierra. A nivel de planeta, porque no es solamente nuestros países, no es solamente Estados Unidos, El Salvador, Cuba, Guatemala, Puerto Rico, México. No, es mucho más allá, es a nivel internacional, a nivel planetario. Esta pandemia está afectando a más de 150 países. Y hay muchos de nuestros hermanos que han sido tocados con esta enfermedad. Dios ha prometido sanar, porque Dios tiene el poder para sanar. Recuerden dónde Él está sentado. Él está sentado en su trono. ¿Dónde? En el cielo. Y desde allí nos escucha, desde allí nos perdona y desde allí sana nuestra tierra. Eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos. Que Dios nos sane, nos perdone, nos bendiga. Que Dios elimine este virus y en un segundo vamos a estar orando. Solo para que recordemos la expectativa de Dios con nosotros. Allí lo dice bien claramente. Si nosotros como su pueblo, el pueblo que Él ha salvado, ha llamado, nos acercamos a Él en humildad, le pedimos por nuestra necesidad, también le buscamos como familia en nuestros momentos difíciles y también nos apartamos de nuestras malas conductas, Él lo va a hacer. Es cuestión de tiempo, pero Dios lo va a hacer. En tiempos cuando hubo un diluvio que eliminó la inmensa mayoría de la población humana, Dios fue fiel a aquellos que le fueron fiel. Y el pueblo de Dios, Dios ha pagado muy caro por nuestra salvación para descuidarnos. No te desanimes. Te invito a que tomemos unos segundos para orar y que en este momento podamos clamar juntos a Dios por la sanidad de nuestra tierra, pero que lo hagamos a la manera que Él nos pide.
Vamos a venir delante de la presencia de nuestro Dios. Y yo te pido que en este momento podamos realmente venir a Dios con la actitud correcta. Padre, dile al Señor, Padre, bendecimos tu nombre y te damos gracias porque tú eres fiel. Te pedimos que tú perdones nuestros pecados, te pedimos que tú sanes nuestra tierra, nos dejes un corazón humilde y nos permita, Señor, seguir creciendo en nuestra fe y en amor para ti. Sana tu pueblo, sana nuestra tierra. Bendice a aquellos que están enfermos, Señor, y obra sanidad en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.